Buenos días, le agradecemos a esta hora por atender a Radio Pichincha en su emisión de Punto Noticias al contraalmirante Norman Iván Cabrera Martínez, el excomandante de la Fuerza Naval de la Amazonía. Buenos días, bienvenido, le saluda Licenia Espinel, gracias por estar en nuestro espacio. Nariño y Putumayo, departamentos colombianos fronterizos con nuestro país, con Ecuador, están entre los 4 territorios con más de 30.000 hectáreas de coca, esto de acuerdo a un estudio que se ha difundido en los últimos días, y se trataría de una conclusión a la que llega un monitoreo sobre cultivos de coca realizado en el año 2023 y genera preocupación en Ecuador sobre el control que realizan las Fuerzas Armadas de ambos países en la zona fronteriza. ¿Cómo está al momento la situación en Colombia? ¿Hay ese debido resguardo por parte de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad de ese país para evitar el contagio de cultivos ilícitos o que se salga del territorio colombiano? Bienvenido, buenos días. Bueno, Licel, buenos días, cordial saludo desde la Fuerza Naval de la Amazonía. Soy el contraalmirante Norman Cabrera, comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía de la Armada Nacional. Pues, particularmente la pregunta, pues las autoridades colombianas, en este caso las fuerzas militares, en el desarrollo de nuestro plan de campaña estratégico Ayacucho y nuestro propio plan estratégico operacional que tenemos en la Amazonía, y en coordinación con las fuerzas militares, particularmente con el ejército y con unidades de la policía, hacemos una labor importante de tratar de controlar la actividad criminal que se desarrolla en esta área fronteriza. En ese contexto, pues, hemos tenido importantes resultados, y ante tu pregunta, pues sí, estamos tratando de controlar la situación de criminalidad, y eso pues obviamente atañe al tema del narcotráfico que se da en esta región fronteriza. De acuerdo a este monitoreo, en estos dos departamentos se produce una gran cantidad de cocaína. ¿Cuánto asciende la producción en esta zona de la frontera entre Ecuador y Colombia, de lo que ustedes tienen conocimiento, y qué estrategia se está implementando para erradicar estos cultivos ilícitos? Bueno, de acuerdo al último monitoreo SINCI, se puede decir que se está produciendo entre 10 a 15 toneladas de clorhidrato de cocaína. Es una cifra que se da a partir del monitoreo de cultivo, es decir, que es un potencial de producción. No quiere decir que sea la cifra real. Y quiero hacer bastante énfasis en esto, pues que para que sea esa potencialidad en la producción o esa producción se haga real, se requiere que todos los insumos estén presentes. Es decir, que esté la hoja de coca, los precursores químicos, líquidos y sólidos para la producción de clorhidrato. Nuestra estrategia va enfocada no solo a atacar la incautación de clorhidrato y cocaína, no solo intervenir las áreas donde encontramos hoja de coca preparada para este proceso, sino también en la incautación de insumos sólidos y líquidos. Entonces esta cifra pues puede variar, es una cifra que se da a partir del monitoreo, pero puede variar en razón a la actividad militar y de seguridad que estamos haciendo allí. Comandante, siendo esta zona fronteriza con el Ecuador, en los trabajos de monitoreo que ustedes realizan en su territorio, se ha podido tal vez observar si del lado ecuatoriano hay el debido resguardo también por parte de las fuerzas de seguridad, o tal vez una eventual contaminación de esos cultivos ilícitos en esta zona. Bueno, la información que manejamos nosotros en la área de frontera, primero es que estamos produciendo pasta base, es decir, esta pasta base no está siendo oxidada en territorio colombiano, es decir, para producir clorhidrato de cocaína, sino que está siendo movida a laboratorios en el Ecuador. En ese contexto, nosotros mantenemos una permanente articulación con las autoridades ecuatorianas, particularmente en el caso de la Fuerza de la Amazonía, con el Ejército, la Brigada de Selva 55, con la Armada de Ecuador. De hecho, tenemos un oficial de enlace inteligencia ecuatoriano que trabaja con nosotros, y con ello articulamos toda la actividad operacional que podemos desarrollar allí. Uh-huh. En los recorridos que ustedes realizan permanentemente, ¿se encuentran con sus similares de Ecuador, con Fuerzas Armadas, vigilando la zona? Y le pregunto esto porque acá, en los últimos meses, el presidente de la República, Daniel Noboa, mencionaba que se habían descubierto 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos, pero en visitas que han hecho jefes militares de Ecuador a la zona fronteriza, no hay tal cantidad de plantaciones ilícitas. No se puede especificar exactamente cuántas son, pero no llegan a la cifra mencionada por el presidente de la República. En los recorridos que ustedes hacen de su lado de la frontera, ¿han podido también ver si del lado ecuatoriano hay el debido resguardo militar? Bueno, pues yo le puedo dar fe de la relación que tenemos con la autoridad ecuatoriana. Es una relación cordial,
una relación fluida. En los momentos que hemos llamado a su asistencia nos han acompañado, es decir, que hemos realizado algunas operaciones combinadas, como se llaman, o multinacionales. Hemos tenido reuniones fronterizas, yo particularmente he participado en 2 reuniones y recientemente terminamos otra en Ipiales, donde nos reunimos con los homólogos militares de Ejército, Armada y Fuerza Aérea y tratamos de determinar una estrategia para el desarrollo de operaciones conjuntas allí. ¿Y esa estrategia está ahora mismo en plena ejecución? ¿Qué conclusiones hay de esas reuniones para los dos países? Sí, está en ejecución. Yo recibí este cargo ya hace cerca de un año y desde prácticamente el primer día estamos en desarrollo de operaciones con ellos. Obviamente, tanto Ecuador como Colombia tiene limitaciones en torno a medios. Allí estamos presentes unidades de ejército y armada, en el caso colombiano, que tenemos la capacidad de desarrollar operaciones, pero dependemos de múltiples factores. Por ejemplo, en el caso de la Marina, del nivel del río. Entonces, cuando el río no es navegable, pues es imposible para nosotros desarrollar operaciones. Sin embargo, mantenemos esta estrecha coordinación. Creo que la actividad que se desarrolla allí, obviamente, si tuviésemos más tropas de ejército de ambos países, tuviéramos más unidades de la Marina, podría ser más eficiente, pero tenemos un empeño importante, creería yo, de ambos estados por tratar de contrarrestar la criminalidad allí. Comandante, se conoce por información que viene proveniente de su país que hay un grupo denominado Comando de Frontera que se dedica al tráfico de droga y a la minería ilegal en Colombia, en la zona de Putumayo, que es fronteriza con Ecuador. Sin embargo, se ha detectado también su presencia en nuestro país, especialmente en la provincia de Sucumbíos. ¿Qué tipo de actividades realiza este grupo en Ecuador, si ustedes conocen, y qué otros grupos irregulares de Colombia podrían tener presencia en el Ecuador? Bueno, particularmente el grupo, la estructura residual 48 Comandos de Frontera, es una estructura que está enquistada en el Putumayo y en el Amazonas, departamento del Amazonas de Colombia. Esta estructura tiene una presencia, digamos, de coordinación, particularmente con algunas estructuras criminales en Ecuador, digamos en el lado del sector del Putumayo colombiano, hacia el lado del Pacífico, también estructuras de la segunda Marquetalia. Este comando de su frontera pertenece a la segunda Marquetalia, también tiene alguna relación con la actividad criminal que se da más hacia la zona de la costa. Estas estructuras, pues, como le digo, tienen una actividad de coordinación con algunas mafias criminales presentes en Ecuador. No puedo en este momento afirmar que tiene una estructura particular presente en el Ecuador, así como tampoco puedo afirmar que tiene una estructura los grupos criminales presentes en territorio colombiano, pero sí existen los facilitadores, tanto un lado del otro, que están haciendo las coordinaciones criminales para poder desarrollar su actividad ilícita en ambos territorios. Si existe una coordinación, como usted dice, comandante, ¿con qué organizaciones, con qué grupos delictivos o con qué mafias se estaría haciendo esas coordinaciones acá en el Ecuador? Bueno, nosotros conocemos que principalmente con la estructura 48 hay una relación que hemos determinado por inteligencias, con un grupo denominado los choneros, los tiguerones, los lobos, los lagartos, las águilas. Jalisco Nueva Generación está presente allí, que dan cuenta pues que es una actividad muy enfocada al negocio del narcotráfico. Y en ese proceso pues nosotros estamos trabajando con nuestra inteligencia para poder articular operaciones tanto en Colombia como en Ecuador que podamos afectar esta actividad criminal. ¿Y se conoce desde hace cuánto tiempo existiría esta coordinación entre estos grupos colombianos y ecuatorianos que se dedican a estas actividades ilegales? Pues en el tiempo exacto no lo tengo, pero podremos hablar de más de 2 años al menos. Es una actividad que viene enquistándose en el problema socioeconómico de ambas regiones, en la debilidad estatal allí presente, en la falta de oportunidades de los campesinos que están allí presentes, y este es el caldo de cultivo para esta actividad criminal. No tengo la fecha exacta, pero podríamos decir que al menos 2 años están presentes tanto en un lado como en el otro las estructuras criminales. El dinero que genera estas actividades ilegales, comandante, ¿se conoce qué ruta sigue, cómo se traslada ese dinero, en qué se invierte tanto en Colombia como en Ecuador? Bueno, aquí podemos hablar de dos modalidades. Una es la que facilita el producto criminal de la cocaína. Es decir, hay que mover unos recursos para que puedan comprar la pasta base, para que puedan comprar los insumos, para que puedan comprar la misma hoja de coca en Colombia, por ejemplo, y puedan fabricar hasta el producto final, que es el clorhidrato de cocaína.
pero el gran producido de este negocio, que es lo que genera la venta de clorhidrato en el exterior, particularmente en Colombia hemos determinado que se está usando un fenómeno criminal muy asociado a la actividad ilícita del contrabando. En Colombia, particularmente en el Caribe y en el Pacífico, y estamos tratando de determinarlo también aquí en la Amazonía, este contrabando y particularmente cigarrillos hace posible que a través de este comercio ilícito, de estas organizaciones criminales tengan el dinero suficiente para desarrollar su actividad criminal. De manera que ya no vemos cargamentos, en Colombia los veíamos hace muchos años, cargamentos de dólares que llegaban del exterior en lanchas, en semisumergibles, eso no lo estamos viendo ahora, pero a través de ilícitos como el contrabando y la minería criminal, pues logran tener el efectivo que les da la posibilidad de pagar esta actividad criminal, el producido de la clorhidrato de cocaína. ¿Y hay un estimado de cuánto ascendería la cifra que produce este negocio ilícito y si ese dinero se está trasladando también hacia el Ecuador y se puede lavar tal vez acá? Pues de estas 10 a 15 toneladas que hablamos de la mención CINCI, podemos estar hablando en pesos colombianos de cerca de 120.000 millones, que ascendería en dólares a cerca de 30 millones de dólares, lo que se estará produciendo en la frontera colombo-ecuatoriana. Determinar si ese dinero está llegando a los organizaciones criminales, pues no tengo la información, pero pues obviamente para poder manejar esta actividad ilícita nos da cuenta que ese dinero lo están recibiendo la organización criminal para poder articular todo este negocio criminal en la frontera. ¿Y nos puede proporcionar, comandante, cifras de delitos y otros resultados de los operativos que se realizan en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia? Bueno, yo le puedo decir que de nuestra actividad operacional hemos desmantelado una gran cantidad de laboratorios en el lado colombiano, laboratorios para producción de pasta base. Hemos desmantelado también dragones de minería ilegal. Solo en territorio colombiano hemos logrado la incautación de 5.5 toneladas, 5.500 kilos de clorhidrato de cocaína. Y sabemos que en Ecuador, en el área cercana particular, han logrado una incautación de cerca de 22 toneladas. Eso quiere decir que la actividad de la fuerza pública pues, tiene una afectación importante. Sin embargo, pues reconocemos que el negocio del narcotráfico pues, genera unas altísimas ganancias y cualquier impacto que logremos hacer de pronto no es suficiente. Pero necesitamos seguir articulando operaciones para lograr la afectación final a estas organizaciones criminales. Comandante, meses atrás el gobernador de Nariño aseguraba que buscan la desarticulación de alrededor de 150 bandas que operan en Ipiales. ¿Se conoce cuáles son estas bandas, a qué se dedican, cuál es el tipo de delitos que están cometiendo y si también están vinculadas con las organizaciones que usted acababa de mencionar o hay otro tipo de delincuencia relacionada a estas bandas en el Ecuador? Bueno, esa pregunta particular pues tuviera que hacérsela al departamento del Nariño, donde yo no tengo la presencia. Lo que sí le puedo decir es que seguramente pertenecen a bandas que están siendo articuladas por Segunda Marquetalia. No tengo en este momento los nombres de las 150 bandas, pero seguramente están organizadas por esta estructura residual Segunda Marquetalia. Y esto pues hace que este sea un negocio transnacional. Y de igual forma el negocio, el narcotráfico sea transnacional. Y allí pues estas estructuras criminales, tanto Segunda Marquetalia como estas 150 bandas que menciona el gobernador, pues articulan todo un criminal que mueve desde tráfico de narcóticos hasta cualquier material ilícito, contrabando, insumos, armamento y demás en la zona de frontera. Comandante, en nuestro país es de conocimiento público, hay un incremento desmedido de los niveles de inseguridad, de violencia. De hecho, varias de nuestras provincias están bajo un estado de excepción, inclusive la capital de la República. Hay bandas criminales y terroristas que están atemorizando al Estado, a la sociedad en su conjunto. ¿Ustedes han podido sentir efectos de esta violencia tal vez trasladándose a la zona fronteriza de ambos países, esa delincuencia, esta violencia trasladándose de Ecuador hacia Colombia? Bueno, pues creo yo que la presencia de estas bandas criminales en la zona fronteriza da cuenta de una actividad criminal importante. Las relaciones de negocios ilícitos con este grupo criminal Segunda Marquetalia pues también dan cuenta de eso. Eso quiere decir que particularmente en el área fronteriza se está enquistando un fenómeno de inseguridad que debemos rápidamente atacar y es el propósito de la estrategia que estamos desarrollando. Pero pues afirmar que el uno se está moviendo al otro es algo que corresponde a unos análisis más profundos.
Desde luego que pues a plena luz en lo que estamos viendo, pues hay un negocio criminal importante allí que debemos afectar. Ujú. No se conoce a ciencia cierta si los choneros, los tiguerones, los lagartos, los águilas, todas estas bandas criminales que operan en el Ecuador, ¿podrían tener también sus células en Colombia, en la parte fronteriza? Lo que hemos evidenciado de la presencia de estos grupos en Colombia es lo que mencioné de los facilitadores, o que lo hemos denominado facilitadores. Es este personaje que es capaz de lograr una conexión criminal, es capaz de lograr el negocio. Entonces, no solo ecuatorianos, también tenemos otras nacionalidades presentes en el territorio que pueden estar haciendo negocios con estas organizaciones criminales y viceversa. Tenemos también personas o sujetos de la segunda Marquetalia, Comando de Frontera, que están pasando al territorio ecuatoriano para hacer estos vínculos criminales con estas organizaciones criminales que usted manifiesta. Uh-huh. ¿En qué medida estas operaciones conjuntas, esta coordinación permanente que hay entre Fuerzas Armadas de ambos países pueden en un futuro cercano, inmediato, dar resultados para evitar que estos grupos se sigan expandiendo tanto en Ecuador como fortaleciéndose en Colombia? Bueno, pues nosotros estamos planteando una estrategia operacional importante. De hecho, hace 2 semanas nos reunimos con nuestros homólogos en la ciudad de Ipiales. Hemos creado un centro de fusión de inteligencia donde tenemos, entre otras, un enlace ecuatoriano. La intención que tenemos allí es producir inteligencia para poder desarrollar operaciones contra estas estructuras. Nuestro propósito es afectar a estas organizaciones criminales, disminuir su capacidad armada, afectar sus finanzas, desde luego proteger a la población como primera medida, y en ese propósito estamos, esa es la estrategia y las operaciones que hemos propuesto en esta parte del territorio nacional, y obviamente en coordinación con las autoridades del hermano país de Ecuador. Comandante, ¿cuál ha sido la experiencia que como país ustedes tienen por la instalación de bases de bases extranjeras, en este caso de bases norteamericanas? Acá perdóname, es que te perdí el audio, ¿puedes subir el volumen un poco? Sí, claro. Yo le preguntaba, comandante, que cuál es la experiencia o el resultado que tienen como país por la instalación de bases extranjeras, en este caso bases de los Estados Unidos. ¿Bases qué, perdón? Bases extranjeras, bases militares extranjeras, ¿cómo es la base de los Estados Unidos, base militar norteamericana? En el Ecuador se ha vuelto a discutir una reforma constitucional para permitir nuevamente la instalación de una base militar extranjera como una alternativa para mejorar los niveles de inseguridad que vive el Ecuador. ¿Cuál es la experiencia que tiene Colombia? ¿Logró o no logró el objetivo tener una base militar extranjera o más de una en el caso de Colombia en la lucha contra la inseguridad? Bueno, hace algunos años se mencionó muy fuertemente que teníamos bases extranjeras en territorio nacional. La realidad es que no tenemos ninguna, ni hemos tenido ninguna base extranjera o de ninguna nacionalidad. Lo que sí tenemos una estrecha cooperación con diferentes países y particularmente con el gobierno de Estados Unidos. Entonces ellos nos prestan asistencia técnica, metodológica de diferentes procesos, y eso nos ha llevado al profesionalismo de nuestras unidades, pero no tenemos bases extranjeras en el territorio ni presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional. Entonces, pues mi concepto es que la asistencia técnica que tenemos por parte del gobierno extranjero y particularmente de Estados Unidos ha sido fundamental para incrementar nuestra capacidad de operaciones y en este caso contra el comercio ilícito de drogas. Ustedes han tenido una buena experiencia en cuanto a manejar la seguridad, por ejemplo, en ciudades como Medellín. ¿Qué les sugerirían a las autoridades ecuatorianas dentro del marco de la cooperación, de la experiencia que ustedes han tenido para mejorar la seguridad en el Ecuador, que está atravesando unos niveles de violencia que ustedes ya, en cierta manera, lo han superado en algunas ciudades? Pero si me quiere, si puedo contestar la pregunta que me entiendo. Medellín es una ciudad importante, los gobiernos pasado por ya han tenido la decisión de que la ciudad crezca en todos los niveles, económico, social, cultural, y eso ha hecho que haya una apropiación de la ciudad, que los antioqueños y particularmente la gente de Medellín se sientan dueños de su ciudad, cobijen a la institucionalidad y a la fuerza pública, y eso hace trabajar y acercar a las organizaciones criminales allí. Creo que el mejor ejemplo es crecer en institucionalidad y hacer que las organizaciones estatales puedan trabajar de la mano con la comunidad para crecer en términos.
Tenemos un inconveniente ya con la conexión, pero le queremos agradecer, comandante, por el tiempo que nos ha permitido conversar. Y nada más para finalizar, yo le preguntaba sobre los operativos. ¿Hay operativos posiblemente de manera conjunta que usted dice se realizan en la zona fronteriza? ¿En qué consisten esos operativos? Bueno, desde hace un tiempo, casi un año, hemos propuesto unas operaciones que llamamos operaciones espejo. Es decir, que donde nosotros estamos cerrando operaciones en el lado fronterizo, tengamos la presencia de nuestro homólogo en el otro país. Uh-huh. De contexto, cuando vamos a hacer una operación en la frontera, en el Putumayo, por ejemplo, llamamos a nuestro homólogo, le proponemos que estamos haciendo operación y le pedimos que tenga esa presencia. Esto con el propósito de evitar que los delincuentes o estos sujetos de la estructura 48 se pasen a Ecuador en el momento que estamos haciendo las operaciones y viceversa. Si Ecuador considera hacer una operación, pues nosotros estamos dispuestos a ubicarnos en el otro lado de la frontera para poder articular este tipo de operaciones que hemos llamado las operaciones espejo. ¿Y estas operaciones espejo se están ya realizando o se están planificando realizar en un futuro? Ya hemos desarrollado algunas, particularmente con el ejército del Ecuador. En este momento estamos en coordinaciones a partir de lo que hablamos en la última reunión bilateral, pero ya se han desarrollado este tipo de operaciones en diferentes momentos y épocas del año. Ya, ¿en qué sectores, comandante? Particularmente en la frontera, en el sector de Sucumbíos, en el río Putumayo, y el Ejército Nacional sé que ha hecho lo propio en el sector de San Miguel, uh-huh, en lo que se conoce allí en la frontera, no tanto hacia el lado marítimo, sino hacia el lado fluvial. Uh-huh. Estoy totalmente seguro que pues por el lado marítimo la Armada Nacional también ha tenido relación con sus homólogos para desarrollar particularmente intercambio de información. El intercambio de información también se considera una operación militar, donde nosotros producimos inteligencia que podemos suministrar a Ecuador para que desarrolle operaciones y viceversa. Y ese es el propósito por el cual hemos creado este centro de fusión para poder integrar las capacidades de inteligencia tanto de Ecuador como de Colombia y podamos crecer en el desarrollo de operaciones. Este centro de fusión es muy nuevo. Uh-huh. Lo inauguramos el pasado 20 de junio. Estamos empezando a ver los resultados que nos da este centro de fusión para este desarrollo de operaciones. ¿Y este centro está ubicado en dónde? En Colombia. Ya. ¿Y cuáles son los resultados que han arrojado estos operativos de espejo en las zonas que usted me acaba de indicar? Bueno, pues yo te puedo decir que hemos desarticulado bastantes laboratorios de pasta base, territorio colombiano. Hemos llegado a diferentes campamentos, particularmente con operaciones de ejército, de estos comandos de frontera, donde buscamos afectar esta actividad. Como te decía, de parte del territorio colombiano hemos llegado a la incautación de más de 5 toneladas y media de clorhidrato de cocaína, lo que da cuenta pues que es un resultado importante de afectación a las organizaciones criminales en el territorio. Estas toneladas de cocaína que usted menciona, comandante, ¿fueron incautadas en qué tiempo de ejercicio? En el presente año. En lo que va del 2024. Correcto, en lo que va del 2024 en diferentes sectores de la frontera en el río Putumayo. Ahora, yo te quiero contar, en nuestra estrategia hemos planteado que debemos entender el territorio, en el caso de la Marina, como un sistema integral fluvial. Es decir, nosotros entendemos que un fenómeno criminal que se da en Nariño puede trasladarse por los ríos hasta terminar siendo entregado en Brasil. Uh-huh. De manera que nosotros nos enfocamos nuestros resultados particularmente en Putumayo, que frente a Sucumbíos, que es el sector de interés de ustedes, sino que hacemos un seguimiento a la organización criminal, a la actividad delictiva, y donde tengamos la capacidad operativa desarrollamos la operación. Entonces, de pronto, un cargamento de droga que ha sido producido por comandos de frontera en cooperación con alguna organización criminal de Ecuador, de pronto saliendo por Brasil logramos la incautación allí en cooperación con las autoridades brasileñas. Entonces, es parte de todo un proceso y una integralidad donde manejamos esta afectación a la criminalidad. Muchísimas gracias, comandante, muy gentil por atendernos y por compartir con nosotros y con los ecuatorianos a través de este medio esa información, muy gentil. No, pues muchas gracias a usted, Liceña, por este espacio importante para contarle a nuestros hermanos ecuatorianos lo que estamos haciendo en la frontera para garantizar la vida, para garantizar el cuidado de los pobladores y cómo estamos articulados con nuestros hermanos ecuatorianos en ese mismo propósito de afectar las organizaciones criminales allí presentes.
Muchísimas gracias al contraalmirante Norman Iván Cabrera Martínez, comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía de Colombia, que ha estado con nosotros. Muy gentil.